Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes una vez más. Este hermoso y glorioso día que Dios nos regala, usted y yo, aleluya. Amanecimos vivos, bendito y adorado sea nuestro Dios. Te invito a que adoremos. Creo que tenemos razones suficientes del por qué hacerlo, papito lindo. Te damos muchas gracias por el honor, el privilegio que tú nos concedes de poder amanecer vivos, de poder disfrutar este día que tu palabra dice que tú has creado. Este es el día que hizo Jehová, nos alegraremos y nos gozaremos en él. Padre, yo te doy gracias por el honor que nos concedes de poder disfrutar una misericordia que nos permite estar en pie, por la cual nosotros no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tu misericordia, sino que nuevas son cada mañana. Gracias, Padre amado, por cada persona que escucha estos devocionales. Donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que yo estoy seguro, pero requete seguro, aleluya, que bendecirá mucho tu vida. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, continuamos con esta enseñanza que iniciamos el día de ayer, una palabra muy poderosa bajo el tema honra a Jehová con tus primicias. Honra a Jehová con tus primicias. La base bíblica es Proverbios, capítulo 3, del versículo 9 al 10, como son solo 2 versículos muy cortos, pues lo voy a leer nuevamente. Dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. El día de ayer le hablé de 3 palabras, las cuales estamos estudiando, profundizando en ellas y extrayendo una revelación muy profunda de cómo nosotros debemos de tener en cuenta y poner en práctica cada una de estas verdades, que va a acelerar, y te voy a comprobar bíblicamente, va a acelerar en los milagros a tu vida, porque obviamente si nosotros pisamos esos terrenos sobrenaturales, hacemos las cosas a la manera de Dios, el aceleramiento de lo que tú quieres vendrá en mayor velocidad, porque tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios. Entonces estamos estudiando la primera palabra, que es honra. Escogimos 3 palabras para estudiarlas, y es honra, bienes y primicia. El día de ayer terminamos, mis amados hermanos, iniciamos con la palabra honra y terminamos leyendo un versículo muy poderoso y explicándolo, que un texto quizás muy conocido que también está en los otros evangelios, es en Marcos capítulo 6, versículo 1 al 6, y voy a volverlo a leer porque todavía continuamos en 2 partes más que nos falta. Dice la Biblia: salió Jesús de allí y vino a su tierra, o sea, a Nazaret, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y el versículo 5 dice: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. El día de ayer profundizamos en las primeras partes de ese versículo, de esta historia que acabamos de leer, con una revelación muy poderosa que a veces la leemos muy rápido y pasamos por alto, y te mostré bíblicamente el ejemplo
que yo viví con mi propio pastor y terminamos, mis amados hermanos, diciendo que lo mismo que Jesús les dijo a ellos, cómo entró la familiaridad y dejaron de recibir. Cuando tú y yo no aprendemos la cultura de la honra en la vida del reino, porque un reino siempre establece su cultura, y la cultura del reino de Dios. Recuerda cuando Jesús nos enseñó a orar en Lucas 11. Él dijo, cuando ustedes oren, diga, venga a nosotros tu reino. Y un reino trae idioma, trae cultura, trae bandera, trae reglas, trae mandamientos, trae rey. O sea, un reino viene con todo, viene con todo. Entonces, como nosotros estamos tan habituados en la tierra y nosotros no sabemos nada de lo que es un reino, entonces Dios nos educa, Dios nos enseña. El reino de Dios tiene sus reglas, tiene sus órdenes, tiene un idioma, tiene una cultura, tiene una bandera. Tiene todo lo que tenemos que aprender. Las cosas se harán conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando la gente que estaba ahí, viendo cómo alguien de su propia tierra comenzaba a hacer milagros, comenzaba a hablar con autoridad, la gente cuando honra siempre mantiene admiración. Porque recuerde que le hice la definición de lo que significaba honra. Era admirar, era respetar, era obedecer, y te lo expliqué para no volverlo a decir. Entonces, dice la Biblia, cuando Jesús, la gente le metió familiaridad, la gente estaba sorprendida porque dice que se admiraban y estaban sorprendidos. ¿Y sabe cuándo se cayó la admiración? Cuando la gente dijo, pero este no es el hijo del carpintero. Entonces, en ese momento, la gente comenzó a dejar de recibir porque lo vieron no como el Mesías, no como el Salvador del mundo, sino como un carpintero. Entonces, la respuesta que Jesús le dio frente a la familiaridad que ellos confesaron fue esta. En el versículo 4 de Marcos 6, Jesús les dijo, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. O sea, Jesús regresa a Nazaret, a su ciudad natal. Al principio la gente estaba asombrada, admirada de su capacidad, esa capacidad de expresión, de su sabiduría, de su poder. Pero en el mismo momento comenzaron a dudar diciendo, pero ¿cómo es posible que alguien de nuestra familia, que lo conocemos desde niño, que lo vimos crecer, que incluso yo me imagino, él fue el que llevó el mueble que José le hizo a mi papá, la mesa que hizo, o la construcción que hizo, porque en aquel entonces a los carpinteros nosotros correlacionamos con los que trabajan la madera. Pero la carpintería en aquel entonces también se le decía a los constructores, a los albañiles. Y decía, pero este nos hizo ese muro, o este nos hizo esa mesa, este nos hizo eso. Y de un momento a otro creció, se fue y volvió a su tierra natal haciendo que milagros. Y mírelo cómo está decrecido, y mírelo como que está hablando. Entonces la gente al principio se sorprendieron y dijeron, pero wow, qué sabiduría, pero mire estos milagros que está haciendo. Entonces, cuando alguien dijo, no, como quien dice, no se sorprendan, es el carpintero, es el hijo de José, aquí están sus hermanos, aquí están sus hermanas, este no puede tener esa autoridad si nosotros lo conocimos. Entonces Jesús les está diciendo, por lo regular siempre el profeta es deshonrado en su propia tierra y delante de su propia gente. Esto significa, obviamente, entonces que la familiaridad, que es la falta de honra, desata espíritu de incredulidad.
Porque no puedes creer que alguien tan cercano a ti pueda tener una autoridad aún por encima de ti. Pero ¿qué me vas a hablar vos si yo te conocí? Pero si yo te conocí, si jugabas conmigo. Pero es que aunque pude haber jugado contigo, Dios decidió escogerme y darme esta posición y darme autoridad. Entonces, a veces dentro de tu propia casa no te dan la honra que tú te mereces. Déjeme explicárselo de esta manera. Mire, a Dios gracias, los devocionales que nosotros hacemos ya han alcanzado más de 4.500.000 personas en diferentes idiomas, diferentes partes del mundo. A Dios sea la gloria. La gente me llama de diferentes partes del mundo, de diferentes partes del mundo. Dios no me deja mentir. Romanos 9:1 dice: verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Por qué hago este énfasis? Para decirles, de muchas partes del mundo me llaman: pastor, yo tengo un grupo de 100, pastor, yo tengo un grupo de 300, pastor, yo tengo tantos pastores en Santo Domingo, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Colombia. Es decir, cantidad de gente del mundo. Hace poco estuvimos en España, la gente escuchando los devocionales en Italia, una cosa impresionante hasta dónde Dios ha llevado esta palabra. Y la gente tiene sus grupos, pero ¿sabe usted quiénes son los que menos grupos tienen? Los miembros de la iglesia que yo pastoreo. Uno dice, pero ¿cómo puede ser posible? Yo se los decía a ellos el domingo pasado. Yo se los decía a ellos, mire qué tremendo, se cumple lo que el Señor dice. Es que no hay profeta, el texto lo dice claramente con la declaración que Jesús les dijo. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes. La gente dice, pastor, uno de mis anhelos es conocer a usted y a su esposa y ir a la iglesia, estar ahí en un culto de los que usted celebra. Oro, es mi oración orar al Señor. La gente anhela, desea venir, recibir, formar grupos, y los de casa, los de tu propia casa, no saben honrar. Entonces Jesús nos demuestra que la falta de honra y el prejuicio puede y hace que una persona no reciba bendiciones y milagros. No lo hace. ¿No le pasa a usted con sus propios hijos, que muchas veces valoran y son más acomedidos lavando los trastes de un desconocido que ayudarle a usted en su propia casa? Y a Dios sea la gloria. Yo tengo una iglesia, tenemos una iglesia, mi esposa y yo tenemos gente que trabaja, son un amor. Pero hay cosas, mis amados hermanos, que la gente por la familiaridad no trabaja con la intensidad que trabajan otros desde afuera. Y Jesús dice en la palabra que esa incredulidad hace que no reciba los milagros. La falta de honra hace que no reciba los milagros, porque lo que tú no reconoces se va de ti. Mira lo que dice Marcos capítulo 6, versículos 5 y 6. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Uno dice, pero ¿cómo así? ¿Jesús no pudo? Jesús no pudo hacer milagro. Mira lo que dice el texto. Y no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Por qué? Por falta de honra. No pudo hacer ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos, poniendo la mano sobre ellos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Se fue. O sea, como quien dice, mientras se iba yendo, porque la familiaridad y la falta de honra hace que lo que tú no honras se vaya de ti.
se aleje de ti. Viene un espíritu de incredulidad que no te permite ver los milagros. ¿Y sabe quién sanó? Mientras se iba yendo para otras regiones, comenzó a poner la mano en unos cuantos ahí y se fue. Lo que tú no reconoces se va de ti. Mañana te comparto una ilustración para explicarte más un poco este punto. Padre, yo te doy gracias por tu inmenso amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.